¿Cuánto de lo que Argentina termina entrometiéndose, si querés, como un valor geopolítico en esta disputa clarísima que están llevando adelante China y Estados Unidos? Es uno de los temas que vamos a conversar con Dan Kucauca. Él es analista justamente internacional. Dan, Edgardo Chini te saluda aquí. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Ricardo por la invitación, un gusto. Edgardo Chini. Edgardo, perdón. No, está bien, lo que pasa es que te lo corrijo porque si no mi vieja se enoja, ¿viste? Porque cada vez que no lo corrijo me dice, no dejes que te llamen de otra manera. Yo le digo, mira, me llamaste, me bautizaste Edgardo, bueno, a veces se complica, digamos, la pronunciación del nombre. En este momento seguramente me está escuchando y está tomando nota al respecto. Dan, ¿qué posición tenés frente a esta situación de la Argentina? Nos hemos convertido, por alguna razón, en parte del enfrentamiento chino, de intereses de China y de Estados Unidos en la Argentina. Sin duda, de hecho, el gobierno argentino ha tomado posturas bastante claras de apoyo a China en sus posturas internacionales y en su alineamiento político. Basta recordar la última gira con Alberto Fernández con una bufanda roja, diciendo que creía en el modelo chino, y por supuesto es nuestro principal socio comercial. Pero el problema viene cuando Estados Unidos, que también es nuestro tercer o cuarto socio comercial, pero el primer inversor en Argentina, y más aún es el principal votante en los organismos multilaterales de créditos como el FMI, cuando se debate temas tan trascendentes para Argentina, por supuesto, ahí vienen los potenciales pases de factura. No es gratis tomar partido ni tratar de hacer un juego geopolítico en este gran juego que trata de hacer el gobierno argentino, de por un lado apoyar a China, pero por otro lado ir y pedir poderosos créditos y favores también a Estados Unidos. Pero hay margen, Dan, para llevar adelante, y en todo caso hay muñeca por parte de nuestro país para llevar adelante negociaciones diplomáticas de este rigor. Bueno, de hecho, sí, es llamativo, pero a pesar de toda su inclinación hacia el modelo chino y por supuesto también su tolerancia con todos sus aliados, sobre todo Rusia en su guerra, a pesar de eso, Biden lo invitó a Alberto Fernández a la Casa Rosada. También han aprobado enormes créditos por parte del Fondo Monetario y otros organismos multilaterales. O sea, parecería ser que algo de esto se puede hacer. El problema es cuando se tira de la soga demasiado y las tensiones se hacen extremas, y podríamos estar en esa situación donde quizás ahí hay que elegir un poco más qué es lo que se hace y cuál es la política concreta, y bueno, está por verse qué es lo que ocurre. De todas maneras, Estados Unidos, propiamente dicho, es el principal socio comercial de China al día de hoy, con toda la confrontación geopolítica. Seguro, o sea, seguro. Sí, acá no hay lugar para ingenuos, no hay lugar para inocentes para analizar este tipo de discusiones y este tipo de disputas comerciales, ¿no? Absolutamente, pero que quede claro que no es gratuito las posturas donde se contradice a una potencia o a la otra, y esto tiene costos. Y en este momento la Argentina no puede regalar nada, está muy dependiente en su suerte económica del apoyo de los organismos multilaterales, particularmente del Fondo Monetario Internacional, y por supuesto la ayuda de China es bienvenida, el swap de yuan, son ayudas concretas, pero costosas, pero concretas. Pero bueno, en el balance de la situación la cosa se puede complicar mucho más, sobre todo ahora que es imprescindible renegociar aparentemente el acuerdo muy generoso, porque también tenía casi sin precedentes las cláusulas de permisividad hacia el modelo económico del gobierno, y ahora lo quieren renegociar. Entonces se hace muy complicado ahí, sobre todo cuando se reúna el Consejo del Fondo y haya que ver las votaciones y las tolerancias, cuando ahí las alianzas políticas
valen más que nunca. Sí, la Argentina está muy flojo de papeles con Estados Unidos. Sí, se acabó el modo hippie del organismo financiero de crédito del FMI en lo que tiene que ver con la relación de nuestro país. Se le acabó la culpa también en lo que refiere a un préstamo sideral que hizo durante el anterior gobierno. Dante, cambio de tema, porque vos venís siguiendo muy de cerca y quiero saber qué conclusiones venís sacando de un conflicto que se ha extendido en el tiempo mucho más de lo que se preveía. Estoy hablando obviamente del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que algunos hablan de guerra, otros hablan de invasión, consecuencias y posibilidades de llegar a un determinado punto de acuerdo o a finalizar o poner una pausa, si querés, a este enfrentamiento. Bueno, se ha cumplido más de un año, allá por fin de febrero del año pasado, comenzó sin duda, por más que otros hablen de otra forma, la invasión no provocada por parte de Putin y su autocracia hacia Ucrania, en forma clásica militar, ya no guerras híbridas, extraños que como había ocurrido antes, que había movimientos separatistas que en realidad eran movimientos rusos encubiertos, que había ocurrido en la zona del Donetsk desde 2014. Ya no, el ejército ruso invadió Ucrania con el fin de conquistarla, así lo dijeron, tanto que invadió también Kiev, la capital, desde distintos frentes, y esta invasión fracasó rotundamente, llegó a controlar un tercio de Ucrania, y hacia finales del año pasado las contraofensivas ucranianas habían recuperado más de la mitad de ese territorio. Aún mantiene bajo su control el 17% del territorio ucraniano, y estamos en un punto donde lo más probable es que la guerra se intensifique mucho más. Ajá. No solo todo el invierno hubo una ofensiva tremenda rusa tratando de conquistar una ciudad desconocida hasta este momento como Bakhmut, ¿no? Una pequeña ciudad en el oeste de Ucrania, donde ya se han producido más de 30.000 bajas rusas y probablemente una cifra similar de bajas ucranianas, una guerra encarnizada en el invierno, pero ahora se está esperando la ofensiva ucraniana de primavera, que se la viene esperando y anunciando hace mucho tiempo, que viene recargada con armamento moderno, sin precedentes en esta guerra, por parte de Ucrania. Y esta contraofensiva, algunos dicen que ya acaba de comenzar. De hecho, esta semana hemos visto que tropas ucranianas han cruzado el río Dnieper, que está en la otra orilla de Kherson, la ciudad que reconquistó allá por septiembre, en el sur de Ucrania, y parecía que puede ser esto el comienzo de esa contraofensiva, pero se estima que la contraofensiva va a ser mucho más poderosa, porque estamos hablando de fuerzas que implican decenas y decenas de miles de hombres. De hecho, el cálculo concreto se habla de 18 brigadas con muchos miles de hombres cada brigada, armadas con los nuevos tanques modernos occidentales, los Challenger ingleses, los tanques nuevos alemanes, y otros más, ¿no? Y los norteamericanos aún no han llegado, los M1 Abraham están por llegar, pero van a faltar varias semanas o meses. Entonces, estamos ante una gran batalla que ya comenzó y que podría tener consecuencias muy, muy determinantes para todo este combate. Bien, pero Dan, no queda estamos hablando con Dan Kucauca, él es analista internacional, y ya nos estamos introduciendo en lo que es el análisis del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Te quiero hacer varias preguntas más, tenemos todavía unos minutos, y quiero aprovechar y agradecerte el tiempo que
que nos estás permitiendo conversar contigo. Primero, una cuestión muy puntual. Vos fuiste muy enfático recién en la definición, ¿no? En lo que tiene que ver con que hablaste de una invasión por parte de Rusia hacia Ucrania. ¿Definirías de la misma manera lo que fue Estados Unidos en Irak? Es distinto, estos conflictos son bastante distintos. No, te digo porque, viste, algunos hablan de que uno fue una invasión, el otro fue una intervención, viste, y el lenguaje a veces también implica una definición política. Por eso te lo pregunto, digo. Sí, es un problema, en este caso, en los dos casos técnicamente fue una invasión. Bien, perfecto. Claramente, bien. Nadie puede discutir que no bien. Mandaron tropas desde el otro lado del mundo bien. a 10.000 kilómetros. Pero digo, con el mismo énfasis arbitrario, digamos, de una invasión, digamos, de la... Bueno, no, a diferencia de la invasión de Irak, bueno, ya se complican acá las cosas, pero la invasión de Irak se daba en un momento de una guerra internacional contra el terrorismo apoyada por decenas de países, cosas que no ocurren en absoluto ahora ni con Rusia y mucho menos con el tema de la invasión a Ucrania. Bueno, no, está bien, volvamos a Rusia y Ucrania. No, digo, por entender, porque digo, es otro marco, pero a mí también, a mí me hace un poquito de ruido también cómo se analiza una decisión de un país sobre un territorio independiente y la decisión de otro país sobre el territorio independiente. A mí me hace un poquito de ruido, más allá de lo que vos decís de el tema de los contextos, ¿no? Sí. Pero volvamos al tema de Rusia-Ucrania. A ver, vos recién planteabas, y creo que la cuestión del clima tiene que ver también con esta posibilidad que Ucrania avance sobre el territorio, reconquiste su propio territorios que son bastante inhóspitos. De hecho, la historia muestra lo difícil que ha sido en varios momentos, en la época de Napoleón y en la época de Hitler, avanzar sobre los territorios rusos o de la Unión Soviética en su momento. Ahora, por otro lado, y a ver cómo me acompañás en esto, digo, por otro lado, parecería ser que esta invasión de Rusia a Ucrania termina favoreciendo a Estados Unidos en lo que tiene que ver con su desembarco bélico en la mismísima Europa, no más allá del tema del negocio de las armas. O sea, de alguna manera Estados Unidos, que venía teniendo tanto en la gestión de Trump como en la gestión de Obama, aunque con políticas distintas, pero una situación, si querés, de retiro en lo que refiere a su injerencia externa, hoy se ha vuelto a alimentar, ¿no?, a partir de este conflicto. O sea, como que Rusia le abrió las puertas a Estados Unidos para que colabore en el viejo continente en lo que refiere a fortalecer Ucrania frente a la acción de Putin. Sin duda. De hecho, la narrativa rusa es que la provocación del avance de la OTAN hacia los países que eran de la ex Unión Soviética, como Polonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, etcétera, todos ingresaron a la OTAN. Esa era la gran provocación que hacía que invadieran Ucrania, lo cual no tendría mucha lógica, pero la lógica sería que querían evitar que la OTAN avance hacia Ucrania. Le salió el tiro por atrás, digamos, porque, como bien describiste, avanzó, la Alianza Atlántica se fortaleció, se avanzó fuertemente en su dispositivo bélico y sobre todo ha incorporado nada menos que a Finlandia, que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y que fue históricamente neutro desde la Segunda Guerra Mundial, que se incorporó a la OTAN. Esto es más grave que el casus belli que estaba hablando anteriormente, que le dio como excusa para invadir Ucrania. Y por supuesto está por ingresar también Suecia. O sea, la OTAN se ha fortificado en forma notable, pero hay que tener una consideración.
estos son todos países plenamente democráticos, en plena democracia, que nadie puede dudar, que son los países que mismos los que están pidiendo ingresar a la alianza. Muy diferentes son los países que estaban en el Pacto de Varsovia con la Unión Soviética, o lo que pretende ahora Rusia, que es imponer manu militari territorios manejados por ellos. Sí. Sí. No, te hago una última consulta, porque viste cómo son los tiempos y tengo más entrevistas para hacer. Pero digo, Dan, vos al principio decías que este conflicto se va a extender a partir de la reacción militar que va a tener Ucrania y que ya está teniendo, decís vos, por estos momentos, por estos días, y que se va a acrecentar en las próximas semanas. Realmente hubo una llegada de armamento muy fuerte hacia Ucrania, que primero fue de resistencia, ¿no? Que primero fue defensivo y que luego empezó a llegar más armas para generar una ofensiva, ¿no? Veremos cómo Rusia responde a esta situación, y por supuesto no hay que perder de eje la cantidad de vidas humanas que se vienen perdiendo y que seguramente vamos a seguir lamentando en un corto plazo. La última pregunta por hoy, y en todo caso lo seguiremos charlando en próximas invitaciones si las aceptás, sería la siguiente, digo, el tema del combustible, ¿no? El tema de la discusión de la falta incluso de gas y de otros recursos por parte de Europa, que se puso en superficie muy fuertemente a partir de este conflicto, con amenazas previas que ya se habían hecho en este sentido. ¿Cuánto se acrecentó a partir de la salida de Angela Merkel del poder, ¿no? en Alemania? Bueno, no tengo los datos exactos, pero Alemania tuvo una política hecha por Angela Merkel, que fue continuada por Scholz hasta el conflicto, de profundizar la dependencia energética de Rusia. Fue una gran política. De hecho, se estaba a punto de inaugurar un segundo gran gasoducto, el Nord Stream 2, que la guerra impidió que se inaugure, y la dependencia era realmente más del 60% del gas, y un porcentaje del estilo del 40% en el petróleo. La dependencia era muy grande de Alemania, y la apuesta de Putin fue la extorsión. El arma del petróleo, el arma de la energía, iba a permitir que por lo menos se neutralice a la OTAN, encabezada en esa zona por Alemania. No ocurrió eso. Efectivamente Alemania sufrió gravemente el corte de suministros por parte de Rusia, pero pudo, increíblemente, sobre todo se puede dar ahora que ha pasado el invierno en Europa, pudo reconvertir su sistema energético, se pudo volver a importar, y en este caso nuevamente le salió el tiro por la culata a Putin, porque el gran abastecedor de gas ahora es Estados Unidos, nada más y nada menos que de Alemania. Lo que estábamos hablando antes con las armas también se genera también, digo, casi como que exactamente le dejó las puertas Alemania abiertas, ¿no? pudo redireccionar sus suministros y terminó el invierno con más gas de la que solía tener en general, y pudo reducir al mínimo la dependencia de la poca energía que todavía le suministra Rusia. Así que realmente la guerra en ese sentido forzó a Alemania, que tenía una política de dependencia económica, sobre todo por los abastecimientos energéticos de Rusia. Sí, además de la buena relación, vamos a decir, que tenía Putin con Merkel, ¿no? En varios sentidos. Excelente relación tenía, y había una política muy clara de acercamiento que irritaba bastante a la Alianza Atlántica, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Inclusive una política de desarmamentización, al revés de la armamentización, donde reducía el presupuesto militar, a pesar de que estaba comprometido a aumentarlo a la OTAN, lo reducía. O sea, una política pacifista de acercamiento a Rusia, que si hubiera resultado bien, y cuando resultó bien durante unos años era fantástico, pero resultó todo lo contrario. Rusia aprovechó esa debilidad y esa dependencia para invadir nada menos que Ucrania, y ahora estamos en una guerra que
amenaza la paz mundial, claramente, ¿no? Bueno, seguiremos conversando de este tema, si a vos te parece bien, en los próximos días, en las próximas semanas, porque estás de alguna manera planteando mucho de lo que puede ocurrir en las próximas horas, así que te tendremos ahí en el radar, Dan, en lo que tiene que ver con la información que vayamos recibiendo en este conflicto, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande, que tengas muy buena noche, muchas gracias. Gracias igualmente. Dan Kuncauca pasó aquí como analista internacional por la R770.